Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este curso de química para su examen Hexani 2. En este caso vamos a hablar del tema de enlace químico. Veremos los tipos de enlace que hay, el concepto de electronegatividad y también vamos a ver cómo calcular el tipo de enlace con base al valor de la electronegatividad. Por último, vamos a contestar preguntas tipo examen para que estén muy atentos a esto. Y pues bueno, vamos a comenzar, ¿vale? Para poder entender el tipo de enlace, primero tenemos que conocer el concepto de electronegatividad. En palabras simples, la electronegatividad se refiere a la capacidad que tienen los átomos para poder atraer electrones de un enlace químico. Es muy importante que estemos hablando de la atracción de los electrones que pertenecen a un enlace químico. Esta propiedad es muy importante porque justamente nos ayuda a determinar el tipo de enlace que vamos a tener. O sea, nos va a permitir decir si tenemos un enlace de tipo iónico, un covalente polar o un covalente no polar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo aquí abajo. Tenemos el átomo A y el átomo B. De acuerdo a nuestro concepto de electronegatividad, dijimos que es la capacidad de atraer electrones. ¿Están de acuerdo que en este primer ejemplo de la izquierda, el átomo B tiene electronegatividad más alta que el átomo A? ¿Cómo lo sé? Pues porque estos círculos nos están representando los electrones del enlace. Y observen que estos electrones están más pegados hacia el átomo B. Entonces significa que la electronegatividad es mayor. Vean que en este caso el átomo B prácticamente se lleva los electrones del enlace, se los queda los dos electrones, ¿no? Por eso adquiere una carga negativa. En cambio, el átomo A, como perdió al electrón, adquiere una carga positiva. Es la misma idea con el ejemplo que está aquí en medio. Seguimos observando que el átomo B tiene mayor electronegatividad porque los electrones están más orientados hacia él. Nada más que observen, a diferencia del ejemplo anterior, aquí como que el átomo A todavía conserva parte de su electrón, como que no se lo logró arrancar por completo la B. Entonces, en este caso, el átomo B adquiere una carga parcial negativa y el átomo A una carga parcial positiva. Digo parcial porque todavía tiene parte de su electrón, aunque no por completo. Y en el último ejemplo, observamos que los electrones están distribuidos equitativamente entre el átomo A y el átomo B. Entonces, esto significa que ambos átomos tienen la misma capacidad de atracción del electrón. Ajá. Entonces, prácticamente los electrones se distribuyen equitativamente entre ambos átomos. Esto ya nos está hablando de los tipos de enlace. Por ejemplo, el de la izquierda es un enlace de tipo iónico, donde la diferencia de electronegatividad es muy elevada entre los átomos. Un enlace covalente polar, donde hay diferencia de electronegatividad, pero no es tanta. Y un covalente no polar, donde prácticamente no hay una diferencia de electronegatividad. Entonces, bueno, aquí está el iónico, covalente polar y covalente no polar. Aquí tenemos la clasificación de los enlaces químicos. Entonces, vean, se conocen como fuerzas de atracción interatómicas porque son fuerzas que están entre dos átomos. Pueden ser iguales o diferentes. Ajá. Entonces, el enlace químico se divide prácticamente como el de tipo iónico, el covalente y el metálico. Ya sabemos que en el caso del covalente está el covalente polar y el covalente no polar. Aquí abajo simplemente tenemos un concepto de enlace químico. Es una atracción electrostática que va a ser entre dos o más átomos y la idea es que formemos un compuesto, ¿vale? Y pues lo que vamos a ver ahorita justamente es pues la diferencia entre cada uno de ellos. Vamos a comenzar con el enlace de tipo iónico. Miren, palabras claves que deben de recordar acá es transferencia. Ajá. El enlace de tipo iónico es una transferencia de electrones. Esa es la palabra clave con la que sí o sí van a identificar que es un enlace de tipo iónico. ¿De dónde a dónde ocurre la transferencia? Esta va a ocurrir de un átomo metálico hacia uno no metálico.
Entonces, la transferencia de electrones va del metal hacia el no metal. Entonces, por eso aquí abajo puse metal más no metal. Cuando el átomo metálico transfiere su electrón, está perdiendo carga negativa, como lo vemos aquí en la imagen. Este es el electrón, este es el átomo metálico, transfiere su electrón, entonces este átomo metálico se vuelve positivo, adquiere una carga positiva que se llama catión. En cambio, el elemento no metálico, que es el que recibe el electrón, pues está recibiendo carga negativa, entonces se va a volver negativo. Un átomo que se vuelve negativo se llama anión. Entonces, miren, aquí hay dos opciones. Al enlace iónico lo pueden pensar como la transferencia de electrones del metal al no metal o simplemente la atracción entre un catión y un anión. Son cargas contrarias. Una característica importante del enlace de tipo iónico es que forma compuestos iónicos. Por ejemplo, aquí, el ejemplo clásico son las sales. Por otro lado, el enlace de tipo covalente se da entre elementos no metálicos. Y esto ocurre cuando los no metales comparten uno o más pares de electrones. Dependiendo de la cantidad de pares de electrones que vayan a compartir, podemos obtener un enlace sencillo, uno doble o uno triple. Por ejemplo, aquí a la izquierda vemos que nada más se comparte un par de electrones, entonces eso genera un enlace sencillo. Aquí vemos que se comparten dos pares de electrones, esto es un enlace doble. Aquí vemos tres pares de electrones, entonces forma un enlace triple. Y bueno, para reconocer el tipo de enlace, simplemente no metal más no metal nos da un enlace covalente. Obviamente, cada átomo enlazado comparte uno de sus electrones. Vamos a hablar rápidamente del enlace covalente polar. Por el hecho de ser un enlace de tipo covalente, ya sabemos que se comparten electrones. Y también ya sabemos que se comparte entre elementos no metálicos. No metal más no metal. Pero deben de ser entre átomos diferentes. Es muy importante que sea entre átomos diferentes. ¿Por qué tienen que ser entre átomos diferentes? Esto se debe a la diferencia de electronegatividad que habrá entre ambos átomos. Por ejemplo, aquí el hidrógeno está enlazado con el flúor. Los electrones del flúor están representados con puntitos rojos y este electrón como de color azul, verdoso, blanco es el electrón del hidrógeno. Vean que los electrones del enlace están más orientados hacia el flúor. Esto se debe a que el flúor es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces el flúor tiene la tendencia de ganar los electrones. Por otra parte, el hidrógeno, como es menos electronegativo, su tendencia va a ser perder los electrones. Como el flúor está ganando el electrón del hidrógeno, está ganando carga negativa. Entonces se vuelve parcialmente negativo. Como el hidrógeno está perdiendo su electrón, está perdiendo carga negativa, se vuelve parcialmente positivo. De hecho, se le llama justamente polar porque se genera un polo positivo y un polo negativo. Un ejemplo clásico del enlace polar es la molécula del agua. La bolita roja nos representa al átomo de oxígeno y las bolitas grises a los hidrógenos. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces lo que hace el oxígeno es atraer los electrones del hidrógeno. Entonces observen que la parte del oxígeno tiene el polo negativo y los hidrógenos tienen el polo positivo. Algo importante aquí es mencionar que la molécula del agua es una molécula polar. Ya saben, negativo en el oxígeno, positiva en los hidrógenos. Y también es una molécula neutra. A pesar de que tenga estas cargas, positivo o negativo, la carga total de la molécula es de cero. Por eso se considera neutra. El enlace covalente no polar es algo muy similar. Por el hecho de ser un enlace covalente, ya sabemos que se están compartiendo los electrones entre átomos no metálicos, pero en este caso deben de ser átomos iguales. ¿Por qué necesitamos que sean átomos iguales? Para que tengan el mismo valor de electronegatividad.
Y si existe el mismo valor de electronegatividad, la capacidad de atracción va a ser exactamente la misma. O sea, ni un átomo gana más y ni uno gana menos, ¿no? Los electrones se comparten equitativamente. Y aquí lo vemos, ¿no? Por ejemplo, aquí está este electrón de este hidrógeno, este electrón de este hidrógeno, y vean, cuando se enlazan los hidrógenos, los electrones quedan exactamente a la mitad entre ambos átomos. Como la distribución es equitativa, pues no se genera ningún polo. Por eso se llama covalente no polar. Por otra parte, tenemos el enlace metálico. Este es muy sencillo. En realidad, el enlace metálico se da únicamente entre átomos metálicos. Pero lo que va a pasar aquí es que, por ejemplo, estas bolitas de color café son los átomos de hierro. Ajá, es el metal. En realidad no están unidos como átomos de hierro, están más que nada como cationes. Ya saben que los cationes son átomos de carga positiva. Entonces, cada bolita de color café tiene carga positiva, son los cationes del hierro. Pero ustedes recordarán en sus clases de física que las cargas iguales se repelen. O sea, positivo con positivo debe de haber repulsión. Pero ¿por qué no existe esa repulsión? Eso se debe a que cuando estos átomos metálicos perdieron sus electrones, que son estas bolitas de color azul, los electrones se están flotando o están como nadando entre estos cationes. O sea, en pocas palabras, las cargas positivas no se ven. ¿Por qué? Pues porque están rodeadas de un mar de electrones. Entonces, justamente al enlace metálico se le conoce como el modelo del mar de electrones. Y este mar de electrones es el que le da las propiedades a los metales, pues de tener brillo, de ser maleables, de ser dúctiles, de conducir el calor, la electricidad, de tener tenacidad. Todas esas propiedades físicas de los metales se debe al mar de electrones. Hablamos ahorita ya a grandes rasgos de la diferencia entre los tipos de enlace. Ahora vamos a ver cómo poder identificar el tipo de enlace con base al valor de la electronegatividad. Como ya dijimos, la electronegatividad es la capacidad de atracción, ¿no? de atraer electrones de los enlaces. Tiene un valor numérico. Obviamente, entre más grande sea el valor numérico, son átomos más electronegativos. Entonces, por ejemplo, si la diferencia de electronegatividad entre dos átomos va de 0 a 0.4, se le clasifica como un enlace covalente no polar. No hay mucha diferencia de electronegatividad, o sea, no hay como más capacidad de atracción de un átomo o de otro. Entonces los electrones se comparten equitativamente. Si la diferencia de electronegatividad va de 0.5 a 1.7, se le conoce como enlace covalente polar. Aquí observamos que ya hay mayor diferencia de electronegatividad. O sea, un átomo forzosamente es más electronegativo que otro. Entonces, ese átomo será el negativo y el menos electronegativo será el positivo, ¿no? Pero vean, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, o sea, ya es una diferencia muy grande, se le considera como un enlace de tipo iónico. Y es tan grande la diferencia que justamente uno de los átomos arranca por completo el electrón al otro átomo, ¿no? Formando el catión y el anión. Vamos a ver rápidamente estos ejercicios para que vean cómo se calcula. Los valores de electronegatividad, no se preocupen, no se los tienen que aprender. La propia pregunta se los va a dar. Nada más hay que hacer una simple resta. Por ejemplo, tenemos un enlace entre galio y bromo. La electronegatividad del galio es de 1.6 y la del bromo es de 2.8. Lo único que hay que hacer es la diferencia. Al valor más grande, que es el 2.8, le restamos el valor más pequeño, el 1.6, y la diferencia es de 1.2. De acuerdo a este valor, este enlace lo podemos clasificar como covalente polar. En el enlace calcio-flúor sería 4 menos 1, nos queda 3. Como es mayor a 1.7, va a ser un enlace de tipo iónico. El enlace azufre-selenio
2.5 menos 2.4 nos queda 0.1. No es muy grande la diferencia, entonces se queda como covalente no polar. El del hidrógeno, están de acuerdo que como son dos átomos iguales, la electronegatividad es la misma. 2.1 menos 2.1 nos queda 0, entonces es un enlace covalente no polar. Calcio-oxígeno, 3.5 menos 1 nos queda 2.5 y por su valor numérico, como es mayor a 1.7, es un enlace iónico. Y por último, el enlace fósforo-cloro sería 3 menos 2.1, nos queda 0.9 y por el valor entra como un enlace covalente polar. Entonces, de esta manera muy sencilla, van a determinar el tipo de enlace con la electronegatividad. Bueno, ya para concluir, vamos a ver unas preguntas para poder repasar lo que platicamos, ¿vale? ¿Cuál es el tipo de enlace que presenta el siguiente compuesto? Y nos da la fórmula NH3. Están de acuerdo que nitrógeno e hidrógeno son elementos no metálicos, pero aparte son diferentes. Obviamente uno es nitrógeno y otro es hidrógeno. Entonces, esta molécula va a tener un enlace covalente polar. ¿Cuál es el tipo de enlace que presenta el siguiente compuesto? Considere los siguientes valores de electronegatividad. Y nos dan hidrógeno con un valor de 2.2 y bromo con el valor de 2.96. Lo único que hay que hacer, ya saben, es la resta al valor más grande, 2.96, le restamos el valor más pequeño, que es 2.2. Entonces, bueno, haciendo la resta, el valor numérico que les queda lo podrían clasificar como un covalente polar. Seleccionar el tipo de enlace en una molécula cuando la diferencia de electronegatividad es de 2.1 Pauling. Algo importante aquí a mencionar es que cuando vemos el concepto de electronegatividad, se refiere a la electronegatividad de Pauling. Entonces, si les agregan la palabra Pauling, pues es lo mismo, es prácticamente lo que ya vimos. Por el valor numérico que nos dan, están de acuerdo que es mayor a 1.7, entonces lo podemos clasificar como iónico.